Profe, cuando decía la profesora que probemos obtener otra institución, Sí. ¿cómo era esto? ¿Qué es una sustitución primero? Primero principal, que es una mutación. Eh, un cambio ¿En qué? en los pares de bases, ¿Solo en las pares de bases? en las, no, no solo en los pares de bases. En la molécula de ADN, ¿verdad? Pero este cambio así nomás, como cambio definido, es una definición, es un, es una mutación, un cambio en la molécula, o tenía que tener una serie de características para que sea una mutación. Bien, le hemos dicho que repasen bibliografía. No es por mal nada, tienen que tener claro los conceptos porque uno va avanzando y ya van a ver toda esta parte que es la más linda para ustedes, requiere de mucha lectura, tener claro las definiciones y no se atrasen, por eso les recargamos que sí o sí tienen que, tienen que complementar con la lectura. Una mutación es un cambio en el ADN, pero ese cambio tiene que tener una serie de características. ¿No se acuerdan alguna de ellas? ¿Cómo tenía que ser ese cambio? Razónenlo, recuerden lo que vieron en clase. Profe, yo no estuve en el principio de la clase, por eso me quedé la compu, así que estaba Bien, esperando que suban el video, pero bien, bueno. pero igual hay que leer bibliografía también. No me puedo quedar con el video únicamente. Ese cambio tiene que ser, ay, no sé qué está pasando en mi pantalla, pero tiene que ser aleatorio, tiene que ser heredable, y tiene que ser preadaptativo. La profe Mariana hoy día va unos primeros minutos de la clase como que va a redondear, pero después seguimos. Bien, preadaptativa y aleatorio. La euploidía, a ver, Fiorella, después te respondo esa pregunta que pusiste. Bien. Eh, euploidía. No, euploidía abarca más cosas, Fiorella. A ver. Bien. Aleatorio de edad y preadaptativo. Según van a ver en la bibliografía que tienen muchas formas de clasificar esas mutaciones. Pero si ustedes tienen en cuenta la magnitud de ese cambio podría ser ya sea en la secuencia de ADN o bien a un nivel de cromosomas. Entonces, en función de esa magnitud, las mutaciones pueden ser génicas o bien cromosómicas. Las que vos me decís, sustituciones, ¿de cuál cae esa mutación? ¿Es una mutación génica o cromosómica la sustitución? Génica, ¿Sí? ¿Qué otro tipo de mutaciones génicas leyeron? las duplicaciones, las deleciones. En realidad, más que duplicación, es una adición Ay, sí. y la deleción. Son las mutaciones génicas. ¿Qué características tenía la sustitución, que la adición y cuál la deleción? ¿Qué pasa en la sustitución? El mismo nombre lo indica. Es un cambio de una purina, Una purina se sustituye quién por quién. una purina por una pirimidina. Puede ser, pero también puede ser purina por purina. ¿Bien? Se sustituye un nucleótido por otro. Bien, Aguilera, Lina, digo. Se cambia una base por otra. Y dentro del, porque pueden tener muchas causas eso, ¿bien? Por lo general, ¿en qué fase del ciclo celular le dijo la profe que se producen las sustituciones? O las mutaciones génicas.
que abarca a la secuencia lineal de ADN, ¿en qué parte del ciclo celular se producen las mutaciones génicas? Replicación, dice Mauro, interfase. Bien, durante la replicación del ADN en la fase S, en la interfase, en la fase S, en la replicación se producen las mutaciones génicas, ¿bien? Hay un error en la replicación del ADN, ¿bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Ay, perdonen, pero tengo la pantalla, no sé qué le pasa. ¿Qué es lo que pasa en particular con la sustitución? Habíamos dicho, una de las causas podrían ser por los cambios tautoméricos que suceden en las bases. ¿Qué eran los cambios tautoméricos? ¿O qué era la tautomería? Química orgánica. ¿Qué era lo que pasaba? Una base actuaba como otra. Bien. A ver, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que constituyen la molécula de ADN? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Bien, son adenina. Son adenina, timina, citosina y guanina, ¿verdad? Bien. ¿Y qué eran los cambios? Esto, recuerden que, ¿qué era lo que veíamos en orgánica? En química orgánica ustedes veían que se podían, en el caso de las bases nitrogenadas, recuerden que la molécula no es un ente estático que está siempre quietito, no hay cambio, o sea, se están moviendo, ¿bien? Y en función a si se movía un protón, hacía que una base se comporte como otra, ¿bien? ¿Cuáles son las bases púricas? ¿Cuáles son las bases púricas? Bien. Bien, tenemos por un lado la adenina y la guanina, bases púricas, son las que tienen el anillito. Tienen el doble anillo. Y las bases pirimídicas C y T. ¿Bien? Bien. Tenemos las bases púricas y las bases pirimídicas. Siempre recuerden que una purina va a emparejar con una pirimidina, ¿verdad? Y que los emparejamientos, ¿cómo eran? Si empareja normalmente, ¿con quién lo hace la adenina? Con la timina. Si pueden, por favor, participar con el micrófono, me facilitan. La adenina, con la timina. ¿Bien? ¿Quién más? La timina, bueno, con la adenina. La citosina con la guanina. Y la guanina con la citosina. ¿Verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando están en su forma tautomérica? La forma de simbolizar que una base está en su forma tautomérica, le vamos a hacer un asterisquito. La adenina en su forma tautomérica se comporta, en pareja. En su forma tautomérica, son isómeros estructurales. En su forma tautomérica, la adenina, ¿qué es lo que va a pasar? Se mueve un protón y hace que se comporte como la otra base. ¿Bien? Entonces, sí, ¿cuál es la otra base? En este caso la adenina, ¿cuál es la otra base pirimídica? La timina. No, estamos diciendo que las bases pirimídicas son la adenina y la guanina. Y las púricas, la citosina y la timina. Entonces, si la adenina es una de esas bases purinas, perdón chicos, me confundí acá. Es la otra purina, una es la adenina, la otra es la guanina. Entonces, si está como tautómero, la adenina se va a comportar como ¿quién? Como la guanina. Y si se comporta como la guanina, ¿con quién va a emparejar? La citosina. Con la citosina.
Y así, de esa forma, con todos tienen que ir viendo. ¿Bien? Ahora, la timina, en su forma tautomérica, a ver, en su forma tautomérica, ¿como quién se va a comportar? Como la otra base pirimídica. Como la citosina. Y si se comporta como la citosina, ¿con quién va a emparejar? Con guanina. Con guanina. Con la guanina. ¿Bien? Ahora, la citosina, en su forma tautomérica, ¿como quién se va a comportar? Con la timina. Como la timina. Entonces, ¿con quién va a emparejar? Con adenina. Con adenina. Adenina. Bien. Y ahora nos falta la guanina en su forma tautomérica, ¿como quién se va a comportar? Como adenina. Bien, como adenina. Bien. Entonces, esa es una de las causas para las que se produzca ese cambio. Y ustedes con la profe Mariana vieron que durante la replicación, si ustedes en la cadena, qué sé yo, a ver, voy a borrar acá. Esta es una de las causas de este tipo de mutación, ¿bien? Pero si ustedes tienen, qué sé yo, A, T, T, C, y acá vamos a poner... Cuando se replique esto, por ejemplo, tenemos T, A, T, C, y que sea la adenina la que está en la forma tautomérica, ustedes van a ver, lo completan. Lo que les pedía a la profesora es que hagan esto, pero con lo que tenían en la carpeta, que busquen y cómo podrían ser las otras sustituciones. ¿Qué pasa si la adenina está en su forma? A ver, vamos a poner con otro. Si fuera un ciclo de replicación, la timina emparejaría con la adenina. La adenina está en su forma tautomérica. Normalmente la adenina empareja con la timina, pero como está en su forma tautomérica, como quien se comporta como una guanina y va a emparejar con una citosina. ¿Bien? Acá no está en la forma tautomérica, entonces A y C. ¿Bien? Pero este era el primer ciclo de replicación. La profe les marcó que tenían que hacer 2 ciclos. ¿Por qué? Porque este cambio, para hacer una mutación, tiene que ser heredable. Acá ocurrió el cambio, pero acá no lo heredó nadie. Entonces, por eso, en el segundo ciclo de replicación, ustedes van a ver la sustitución. Van a ver, como lo vieron en clase, que hay tres cadenas de ADN que tienen la misma secuencia, pero hay una que está mutada. No sé si se entendió, Liliana, lo que tenían que hacer. Profe, pero ¿a cuál le pondríamos, cuál sería el tautomérico? Yo creo que ustedes en el práctico, a ver, espérate, que no sé dónde lo metí al práctico, pero tienen unas secuencias lineales, ¿o no? Unas secuencias de ADN. Y ustedes tienen que detectar, a ver, ya te digo. Es que la profe marcó una partecita de las 14 sustituciones, ella marcó una parte en clase. Mira, acá lo que les dice en el ejercicio 4B, a ver, ya les comparto pantalla. ¿Lo ven? ¿Están viendo lo que yo estoy poniendo, el práctico o no? Sí, profe. Bueno. Dice la tautomería, a ver, recuerden, a ver, son cambios tautoméricos. Dice, acá me preguntan, profe, ¿la tautomería siempre se presenta únicamente en el primer ciclo? Dale. Dale, ya está, no despertarla a la Meli. A ver, Bueno, yo ya te desperté, no, después no está mejor, sí. Bien. Acá Mauro pregunta si la tautomería siempre se presenta únicamente en el primer ciclo. Recuerden, o sea que estos son esquemas simplificados de lo que pasa en la realidad. Pero a ver, como les dijimos, las formas tautoméricas, o sea, las moléculas no son entes estáticos que están siempre quietitos. Recuerden que hay movimientos de electrón, en este caso, se mueve un protón en la molécula y hace que se comporte como otra base. Entonces, a ver, para que se produzca el error, en el primer ciclo nosotros vemos el cambio tautomérico. Pero después, ¿qué pasa? Vuelve a la normalidad, ¿bien? No sé si se entendió, Mauro. No es algo estático que queda así como tautómero, no. Justito en el primer ciclo ahí estaba como tautómero y se produjo ese error. Pero después ya en el segundo ciclo vuelve a la normalidad, se vuelve a acomodar el protón y empareja correctamente, ¿bien?
No sé si se entendió eso. A ver, acá lo que les dice la profe en el ejercicio, dice el gen LW sería el gen ancestral. ¿Bien? Acá está el gen LW, que es el primerito, que pudo haber dado origen a los mismos. La siguiente figura muestra una porción del gen en la que se observa la homología entre el gen LW y MW. ¿Bien? Ahí tienen las homologías. Y les dice, los puntos indican correspondencia. O sea, donde yo veo puntito es que exactamente son las mismas bases. A, G, G. Es exactamente lo mismo. ¿Bien? Pero dice que se detectaron 14 sustituciones. Y la figura muestra alguna de ellas. Sugiera cómo pudo originarse la sustitución en la segunda base nitrogenada G por A. A ver, no tengo acá para marcar. Acá les dicen que cómo se podría haber originado estas. Y la profe seguramente les marcó cómo se podría haber originado esta. Porque ahí se sustituye una guanina por una adenina. ¿Qué puede estar pasando? A eso se refiere Lili, que hagas como la cadenita y a ver quién se ha estado comportando como tautómero para que cambie la base. A eso hacía referencia. No sé si se entiende. Bueno, en la clase seguramente la profe les dio otro ejercicio, pero yo no recuerdo, no lo tengo acá, porque la profe en la clase tenía como más grande, pero con esto pueden practicar tranquilamente, no hace falta que estén o sea, el mecanismo es el mismo. Lo que nosotros queremos es que practiquen esto. A ver, si está como tautómero, se emparejan incorrectamente con otra base y eso induce a que se produzca un error, y eso cambia la molécula de ADN. No sé si se entiende esto. Me paran si no se entiende. Y si quieren, practican ustedes poniéndose al azar cualquier otro tipo de base, pero pónganse uno como tautómero, qué es lo que pasa, y vean qué es lo que pasa en las moléculas. Estos ejercicios así son de parcial o de final, así que practíquenlos. Practiquen qué pasa cuando. ¿Bien? Profe, tenemos que Profe, hacer los 2 ciclos de replicación, ¿no es cierto? Y sí, eso recalqué recién. En el primer ciclo yo veo el error, pero para que sea una mutación tiene que ser heredable. ¿Dónde lo veo? En el segundo ciclo. En el segundo ciclo lo veo. Claro. Bien, ¿Bien? gracias, profe. De nada. ¿Qué otra duda? Esto pueden practicar, qué sé yo, primero pónganse algo así sencillito y practiquen hacerlo, hacer el primer ciclo y el segundo ciclo. 3 cadenas le tienen que dar igualitas y una le tiene que dar que es la mutada, el mutante. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué otra duda? ¿No tienen más dudas? Pónganse a leer, no es de malos, estudien. La profe hoy va a empezar la clase va a dar 5 minutos para que redondeemos este tema y ya empezamos con el otro práctico. No se queden atrás, no se duerman. Avanza rápido la materia. ¿Qué otra duda? ¿Ninguna otra duda? Aprovechen. Los otros tipos de lesión, bueno, eso sí, ustedes, a ver, esta es una clase de consulta, ustedes me tienen que decir, ¿han leído de lesión? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dudas les surgieron? ¿Bien? A ver acá, Fiorella al principio de la clase había preguntado, voy a borrar acá, si la euploidía es una mutación donde al individuo se le suma o se le resta un juego cromosómico. Esto dentro de las euploidías y las ploidías, ¿dónde entran? ¿Dentro de qué tipo de mutaciones? ¿Son génicas o cromosómicas? Cromosómicas. Mutaciones cromosómicas. Bien, tenemos aneuploidías
Y estas son las, a ver, porque acá les pueden tener ustedes en los cromosomas, pueden tener cambios estructurales y pueden tener cambios numéricos. ¿Bien? Entonces acá tenían las euploidías, las aneuploidías. Ustedes en clase, ay, esperen que veo un mensaje del chat, bien cromosómico. En clase ustedes vieron un tipo de mutaciones en las cuales le faltaba un cromosoma, tenía un cromosoma de más, ¿recuerdan? ¿Cómo se llamaba cuando le faltaba? Por ejemplo, si era un diploide y era un 2N-1, ¿cómo se llamaba en ese caso? 2N-1 es un monosómico, ¿bien? Un trisómico, ¿cómo sería? Le sobraba uno, era 2N más 1. Más 1, trisómico. Después tenés el tetrasómico, el nulisómico, ahí faltan uno o más cromosomas, ¿bien? Pero esas son aneuploidías. ¿Por qué? Porque me falta uno o un par, ¿bien? En cambio, las euploidías, recuerden que significa verdadero. Ploidías, ¿se acuerdan que era el número de juegos de cromosomas? Entonces, euploidías son cambios en ese número de juegos de cromosomas. Entonces tienen lo que son diploides, 2N son diploides, pero acá entran los tetraploides, y ahí ya va con una X, los tetraploides, estos son los triploides, los tetraploides, ¿bien? Entonces, euploidía, Fiorella, no es cuando le falta o le sobra un... Ah, no, perdón, tienes razón, yo te había leído un cromosoma, es un juego cromosómico, perdona, Fiorella, está bien lo que pusiste en el chat. Cuando le sobra, le falta un juego cromosómico, ¿bien? Aneuploides y aneuploides entonces serían estos, los monosómicos, los trisómicos, los nulisómicos. Y los euploides sí son cuando hay cambios en número de juegos, y ahí tienen que ver lo de la carpa triploide. Bien, eso era lo que iba al ejercicio de la carpa triploide. Bien, y después hay otro tipo de mutaciones cromosómicas que son las estructurales, que son cuando se producen duplicaciones en el cromosoma, duplicaciones, deleciones, translocaciones, y me falta una, inversión. Son esas a nivel del cromosoma. En cuando que vieron en el ejercicio de la visión de los primates, cómo se había originado esto, digamos, qué había pasado, cuál de estas mutaciones estructurales se produjo. Duplicación, deleción, translocación o inversión. Está en el ejercicio del práctico eso. Inversión, profe. Es una inversión. Bien, pero previo, ¿qué pasó? Una duplicación. Una duplicación, ¿bien? Una duplicación. Bien, por eso, o sea, no sé qué otra duda tienen sobre este tema. Pero eso tienen que ir viendo. La tarea era que vean el origen de cada una de estas, de las mutaciones tanto génicas como cromosómicas y las consecuencias. Siempre en el final, o en los parciales, se piden origen y la consecuencia que tiene. ¿Cómo anduvieron con eso investigando en la bibliografía? Bueno, lo leen ahora antes de la clase, por así lo tienen clarito. Profe, ¿en qué libro podríamos? Nosotros nos dijeron que en el Cuegna, en Serena tiene una biblioteca virtual. Nosotros no podemos compartir en el Moodle. ¿Por qué? Porque son libros descargados, pirateados. Entonces lo que nosotros les habíamos avisado a ustedes era que ingresen a la biblioteca virtual del Cuegna, de la Serena, y ahí tienen los libros con los que nos manejamos en la cátedra. ¿Bien? Así habíamos acordado la bibliografía por el hecho de que no la podemos compartir en el Moodle. Sí, porque yo encontré... Sí. A ver.
O sea, en el origen de mutaciones solamente encontré si eran naturales o inducidas, pero no Bien. parece. Pero si vos te pones a leer, Eso era lo que teníamos que... claro, está la tautomerización, en el caso, por ejemplo, de las mutaciones génicas, la adición y la deleción que la causa sí está en la bibliografía, qué es lo que sucede para que se produzca una adición o una deleción. Lo mismo para las mutaciones. Bien, Facundo Rivera dice, para la trisomía puede ser la no disyunción, perfecto. Liliana dice, con respecto al origen de las mutaciones, ¿serían las hipótesis que presenta la bibliografía? Sí, hace referencia a eso, Liliana. ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, no sé si alguien leyó qué es lo que pasa en las mutaciones génicas. Las génicas, por ejemplo, en una adición. También tienen que tener en cuenta que hay mutaciones que se dan naturalmente, que son espontáneas, pero hay otras que son producidas por agentes mutagénicos, ¿bien? Esto de la tautomerización es algo que ocurre naturalmente, ¿bien? En el caso, habíamos dicho que las mutaciones génicas, ¿en qué proceso se desarrollaba, digamos? Si acaba el tiempo, entramos en el mismo enlace, ¿bien? Las mutaciones génicas, ¿en qué fase del ciclo celular por lo general se producían? Eso lo tienen que tener claro. ¿En qué fase del ciclo celular se producen por lo general las mutaciones génicas? Recién lo dijimos al principio de la clase también. Interfaces. En la interfaz, en la replicación, ¿bien? Ya habíamos visto qué pasaba en la sustitución y en la adición. ¿Cómo era la replicación del ADN? ¿Qué características tenía? Ya se me olvidó todo lo de semiconservativa, bien. Semiconservativa y bidireccional, bien. Si es semiconservativa, se referencia que la cadena nueva conserva una de las cadenas de la cadena original. Esta sería la cadena original. Cuando se va a replicar, bueno, estas van a ser las cadenas molde, pero ¿qué es lo que pasa? En el proceso de replicación de ADN, sobre todo cuando hay muchas bases así repetidas, puede suceder que la ADN polimerasa se resbale, ¿bien? Si hay una adición, a ver, vamos a poner acá, la ADN polimerasa va incorporando nucleótidos, ahí esto, qué horrible. No sé qué le pasa a mi compu, que no se me rompa ahora. Va incorporando nucleótidos, pero al ser tan repetitivo se forma un bucle y sigue. Entonces acá en ese buclecito que se formó se adicionaron nuevos nucleótidos, ¿bien? En el caso de la deleción es lo contrario, la que se resbala es la cadena molde. Por eso como que no agrega el nucleótido, se resbala y por eso se produce esa deleción, ¿bien? Eso se lo digo así muy de los pelos porque quiero que lo lean y lo estudien. Pero hace referencia a eso, a ver qué es lo que pasa. Ese es el origen. ¿Y qué consecuencias puede tener? Por ejemplo, en el caso de las mutaciones génicas, lo vemos así, muy superficialmente, ustedes lo leen. Si este es un origen, ¿qué consecuencias puede tener? ¿A qué hace referencia cuando pregunto qué consecuencias tiene algo? ¿Fenotipo? Puede ser. Recuerden, ¿qué era lo que pasaba con el ADN? ¿Cuál era el dogma central de la biología? El ADN, ¿qué es lo que pasa? Se replica. ¿Recuerdan? Se replica. ¿A qué? Se transcribe. ARN. ¿Y a qué se traduce? El ADN se ADN. replica, se transcribe a ARN, ¿y a qué se traduce? Química biológica, bien, Facundo. A proteína, ¿bien? Entonces yo sé que mi molécula de ADN está codificando para alguna proteína, ¿bien? Acá entra las características del código genético. ¿Cómo era el código genético? Primer caso, ¿qué pasa si hay una sustitución? Si yo tenía, esta era mi secuencia inicial, pero hubo un error.
hay un error y ocurre una mutación y tengo estas bases. A, ¿cómo quedaría? Si está en su forma tautomérica la citosina, ¿con quién podría haber emparejado? Con una adenina. Esto repasen, ¿cómo era el código genético? ¿Qué era lo que pasaba con los tripletes que codificaban para qué? Para aminoácidos, que después constituyen la proteína. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta era mi secuencia original. Pero acá, ¿qué pasó? ¿Me cambió? Si me cambio eso, ¿me cambio el aminoácido? A repasar esto. ¿Bien? Otra tarea. Puede ser que me cambie, como puede ser que no me cambie el aminoácido. ¿Por qué? Porque había otra característica del código genético que era redundante. Muchas veces pasaba que había más de un codón que codificaba para el mismo aminoácido. Repasen eso. ¿Bien? No sé. Y del mismo modo lo relacionan a lo que es la adición o la deleción. Más que nada con esto se ve lo que son las consecuencias, o sea, el origen, que es el error en la replicación, y las consecuencias lo tienen que ver reflejado acá. ¿Bien? Lo mismo para mutaciones cromosómicas. ¿Cómo se originan y qué es lo que pasa? Por ejemplo, las mutaciones estructurales, por lo general, son errores que se producían, la profe les mencionó. En la profase 1, ¿qué pasaba? Había un entrecruzamiento. Bien, entonces hay un entrecruzamiento desigual y se puede generar una duplicación cromosómica. No sé si se entienden, quieren ir a leer eso, cómo quieren que sigamos. Pero hay que leer. ¿Cómo hacemos? ¿Van a leer? ¿Me plantean alguna otra duda? Hay 26 participantes. ¿No tienen ninguna otra duda? Porque ya se acaba el tiempo, es para ver si seguimos o no seguimos. Pero para seguir ustedes tienen que tener alguna base o preguntar algo. La dejamos acá y van a leer. Profe, cuando nos pedían probar obtener otras sustituciones, hace referencia al punto 3 del práctico, ¿que no? ¿O no? No. Sí, al que estabas viendo la mutación, sí, hace referencia a eso. Inclusive, si quieren probar con alguna secuencia que ustedes le inventan. La cuestión es que tengan claro y practiquen el mecanismo de sustitución, de que si está como un tautómero, como quién se comporta y con quién va a emparejar. Que practiquen los 2 ciclos de replicación para que vean reflejado, para que ese cambio se heredó y por eso constituye una mutación. ¿Bien? Bien, profe. ¿Algo más? Profe, la consigna de esto de las consecuencias para los individuos que portan, decía hacer una tabla, pero no sé bien, ¿es para cada mutación, para cada una? A ver, y sí, porque vos tenés que, de todas tenés que saber cuáles son las consecuencias. ¿Bien? Las causas de todas y las consecuencias de todas. Pero ¿Bien? con ejemplo lo planteamos. Si quieren y si encuentran, sí. Acá me dice Gastón, ¿los individuos trisómicos en plantas son viables? ¿Vieron el práctico o no lo vieron el práctico? Porque ahí hay un ejercicio de lo que hablas vos, Gastón. Hay un ejercicio donde hay una planta que tiene trisomía. Y en función al... Ay, esperen que no puedo ver dónde está el práctico. Acá está. Es una neuploidía. A ver, ya les comparto. Si se corta, volvemos a entrar. ¿Bien? Ya les comparto pantalla. Esto es acá. El ejercicio 5, no sé si lo están viendo.
Dice, uno de los estudios que permite analizar los efectos de la aneuploidía es el de las mutantes de estramonio. Estas mutantes afectaban al tipo de cápsula. Si ustedes se fijan, tenemos 2N más un cromosoma 1, 2N más un cromosoma 2, 2N más un cromosoma 3. ¿Bien? ¿Qué pasa ahí? ¿Es viable la planta? Tuvo un efecto, cambió el tipo de fruto. Y miren, en función al cromosoma que tiene de más, cambia el tipo de fruto. Entonces, sí hay plantas en plantas que hay viables individuos trisómicos. Todo depende, acá depende de la planta, del ejemplo, de lo que se trate. No podemos decir, en plantas todos los trisómicos se mueren o todos son viables. No, depende de cada individuo. Claro, la consecuencia fue que se alteró el fenotipo en este caso. ¿Bien? ¿Qué hizo esta trisomía? Cambió el fenotipo del fruto. Y miren, en función al cromosoma que tengan de más, va cambiando el fenotipo. ¿Bien? Si se corta, entramos en la misma aula. ¿Bien? Esperamos que se conecten todos y seguimos. Bien. Entonces habíamos quedado en que sí, que había casos en los que hay plantas de individuos trisómicos que sí son viables. ¿Bien? No sé qué otra duda tienen. A ver, consejo. La primera parte era mucho de hacer ejercicios. ¿Bien? Ahora es un enfoque distinto. Ahora tienen que leer más, analizar. Demanda más tiempo esto. Entonces, uno por ahí con los ejercicios como que se mecaniza y ya, chao. Pero ahora no, ahora necesitamos que lean, que relacionen. ¿Bien? ¿Qué otra duda tienen? ¿Ninguna otra duda? Profe, el caso de los peces, esto de las carpas, lo teníamos que leer para la clase de hoy, ¿no? Sí, eso les quedó como tarea. Esto de los peces. Tiene que ser de las características de los poliploides. Si las carpas tetraploides serían más o menos deseables. Triploide, ¿a qué hace referencia? Si diploide es que tengo 2 juegos de cromosoma, triploide. 3 juegos. Bien. Eso tenían que ver. ¿Qué más? ¿Ninguna otra duda? Aprovechen y Pero van a a mí no me Bien. queda claro el tema de las consecuencias. O sea, de las mutaciones tenemos que poner eso que dijo recién, que hay cambios fenotípicamente, o hay otra cosa que tenemos que No, pero colocar. eso depende de cada mutación. Vos para cada mutación tenés un origen y una consecuencia distinta. Yo les dije, les marqué, para ver las consecuencias de las mutaciones génicas, tienen que relacionarlo con el proceso, a ver cuál es el producto final de ese ADN que se replica, que se transcribe ARN y que se traduce en una proteína. Si yo tengo un cambio en la secuencia que me codificaba una proteína,
puede ser que tenga ese efecto, esa causa en la proteína. Pero para ver esa causa tengo que tener en cuenta las características del código genético. No siempre, a ver, recuerden las características del código genético. Redundante, ¿qué quería decir? Que más de un triplete codificaba para un mismo aminoácido. Si justo se cambió, hubo un cambio. A ver, esperen, chicos. Justo hubo un cambio que me codifica para exactamente el mismo aminoácido, hubo una mutación, pero la consecuencia, ¿qué va a tener? Nada, no va a tener consecuencia porque codifica exactamente para la misma proteína. ¿Qué pasa en cambio cuando hay una adición o una deleción? Si yo sé que se va leyendo de tripletes, se me sale un triplete, una deleción, pierdo un triplete, se me cambia el marco de lectura, ¿bien? Qué sé yo, ya no va a codificar la misma proteína, pero todo dependiendo y en qué causa o cómo, ¿bien? O sea, tienen que ver, tal tipo de mutación va a originar, se origina así y tiene tal consecuencia. Las aneuploidías tienen tal, es el origen este, que un compañero había dicho la no disyunción, pero como consecuencia, ¿qué puede tener? Puede tener otro tipo de consecuencias también, ¿bien? Hace referencia a buscar para cada una de las mutaciones cuáles son sus orígenes y cuáles las consecuencias. No sé si se entiende ahora, Benjamín. Sí, profe, gracias. De nada. Profe, de los libros que tenemos, yo tengo dos por lo menos, que es el de concepto de genética y el de Pierce, que es el enfoque conceptual. Bien. ¿Cuál de los dos para este tema es más A ver, yo les digo la que recomendado? buscó la profe en la bibliografía. Todo el libro sirve. A mí por ahí me pasaba de que del compendio que daban, yo lo leía de una manera y me gustaba más como estaba en otro libro, lo buscaba en el otro libro. Acá más el club. Pero a ver, no es que nosotros, nos guiamos por tal, no. Si usted está en su bibliografía, eso depende de ustedes, de cómo les resulta más amena la lectura. Acá la profe Mariana les marcó el club, pero no sé si lo tienen en la biblioteca. Creo que sí lo tienen. En la biblioteca virtual de Serena me parece que no. A ver, yo después lo busco. Pero, a ver, les va a servir. Nosotros trabajamos con eso de bibliografía que está en La Serena, así que no se preocupen. Bien. Ya les digo que está acá. ¿Qué otra duda? Sí, sí está el club. Mira, ya te comparto pantalla. No funciona. Ahí está, tienen el Griffin. Ahí justito lo estoy descargando, parece. Pero tienen el concepto de genética el club. Tienen el Bueno, profe. ¿Bien? Sí está ahí. Ahora lo descargo. Bien. Gracias. No, de nada. ¿Qué otra duda? ¿Ninguna otra duda? Lean, por favor, traten de hacer ahora lo que les dieron de tarea, porque si no se va acumulando y después, como les digo, esta parte de la materia es mucha lectura, mucho análisis de casos, mucho razonar, integrar conceptos. ¿Bien? Nos despedimos entonces. Por favor, lean. Sí, profe, yo me voy a leer. A ver qué Bien. encuentro. Lean. No en la clase igual podemos preguntar algunas cosas y así. Los primeros minutos van a ser para eso, pero si no hay nada que preguntar, vamos a estar como ahora, la profe, ustedes vieron, es muy acotado el tiempo de clase que tenemos, y ella me dijo los 5 primeros minutos, después seguimos con variabilidad genética. ¿Bien? Bueno, profe. Lean, por favor. Nos despedimos. Profe, sí. Profe, ¿me podría explicar el punto 3? Porque yo entré tarde a la consulta recién. No, a ver, no alcanza a ver. 3, espérame un ratito. A ver, ya lo busco al práctico. El punto 3. El de tautomería. Bien, ahí tenías que ver qué era lo que pasaba.
lo que hicimos es explicar qué son los tautómeros, que los tautómeros son isómeros estructurales, cambia un protón en la molécula y eso hace que se comporte como otra base. Se mueve un protón, lo que explicamos fue, si vos tenés las distintas bases nitrogenadas, a ver, tenés las distintas bases nitrogenadas, la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Bien, vos tenías bases púricas y bases pirimídicas. Bien, tenés la timina y la citosina y la adenina y la guanina. Bien, ¿qué es lo que pasa? Estas que son las que tienen un solo anillo, son las pirimidinas y estas las purinas. Así y así. Bien, ¿qué es lo que pasa? Normalmente la adenina va a emparejar con la timina, la citosina con la guanina con la citosina y la timina con la adenina. Pero cuando están en su forma tautomérica, que se mueve un protón, recuerden que las moléculas no son entidades así quietitas, estáticas, sino que constantemente hay movimiento. Cuando están en su forma tautomérica se van a comportar como la otra base. La forma de simbolizar la base con su forma tautomérica es haciéndole un asterisco. Citosina en su forma tautomérica, guanina en su forma tautomérica y la timina en su forma tautomérica. ¿Bien? Cuando la adenina está en su forma tautomérica se va a comportar como la otra base, nitrogenada. La otra base nitrogenada en este caso, si una era la adenina, ¿cuál es la otra base? En este caso, la guanina. ¿Bien? Cuando está en su forma tautomérica, la adenina se va a comportar, perdonen que salgan esas líneas, no sé qué le pasa a mi compu, como una guanina. Y si se comporta como una guanina en pareja, ¿con quién? Con la citosina. Con la citosina. Bien. Ahora vamos a la otra base. La citosina en su forma tautomérica, ¿como quién está? ¿Como quién se va a comportar? Como una timina. Y si se comporta como una timina, va a emparejar con una adenina. Y así con las otras bases. Guanina se va a comportar como una adenina y va a emparejar con una timina. Y la timina en su forma tautomérica se va a comportar como una citosina y va a emparejar una guanina. ¿Qué es lo que pasa? Ahí lo que les dan es una secuencia y les dicen que hay una sustitución. Lo que dicen es que traten de ver qué es lo que pasó. A ver, ya te digo bien la consigna. Bueno, acá les habla de duplicación y sustitución. Duplicación es una mutación cromosómica que ocurre, en este caso, por lo general, durante la división celular, ¿bien? Y la sustitución habíamos dicho en la replicación, ese es el inciso A. Pero el inciso B les dice, el gen LW sería el gen ancestral. La siguiente figura muestra una porción del gen en el que se ha observado la homología entre los genes esos. O sea, todo donde hay puntitos quiere decir que son exactamente iguales. Y después les dice, se han detectado 14 sustituciones y la figura muestra alguna de ellas. Sugiera cómo pudo originarse la sustitución en la segunda base nitrogenada G por A. Bien, en este caso habla de, a ver, tienen en una secuencia, eso les digo, pueden practicar con esto o bien lo pueden hacer ustedes inventándose cualquier par de base. Acá tienen que la secuencia original es A, G, C, 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 por ejemplo. Y, disculpen que vuelvo a ver el práctico. A, G, G, G. Bien. Y en la nueva secuencia, ¿qué es lo que pasa? Tengo A, pero acá tengo una A, C, C, C. Esta era recuerden que siempre vamos a trabajar con modelos para contrastar o para comparar. ¿Bien? Si este es el original, bueno, acá, ¿dónde está el cambio? En este caso, acá, la guanina cambió por una adenina. ¿Qué puede haber estado pasando? Lo que tienen que hacer es detectar la mutación ahí, la sustitución. No sé si se entiende o no se entiende. A ver, lo veamos con otro ejemplo. A ver. Vamos a borrar. Lo que tienen que hacer es plantear.
Porque en este caso tenemos la cadena original y la que se originó. Lo que ustedes tienen que llegar, para llegar a eso, tienen que hacer esto. A, T, C, G. Que esta sea la cadena original. Más chiquitita. A, T, C, G. Voy a emparejar con, en este caso, timina. Ay, ¿por qué no sé? Timina, adenina, guanina, citosina. En el primer ciclo de replicación yo voy a tener adenina, timina, pero que está en su forma tautomérica, citosina y guanina. ¿Bien? Acá, timina, adenina, guanina, citosina. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Cuando está en su forma, recuerden que es semiconservativo, o sea, usa de molde la cadena, la hebra de la molécula anterior. Entonces acá va a emparejar la adenina, va a emparejar con una timina. La timina en su forma tautomérica, ¿con quién empareja? Con guanina. Con la guanina, se va a comportar como una citosina y se va a emparejar con una guanina. Y la citosina normalmente, como no está como tautómero, guanina, y acá la guanina con la citosina. ¿Bien? Acá adenina, timina, citosina, guanina. ¿Bien? Este es el primer ciclo de replicación. Pero recuerden, acá se produjo un cambio de la molécula de ADN. ¿Eso ya es una mutación? Para que sea una mutación, ¿qué características tenía que tener? Tenía que ser un cambio aleatorio, preadaptativo y ¿qué más? Tiene que ser heredable. Acá está, se produjo el error, pero no se heredó. Entonces, de nuevo, tengo que volver a hacer. Hago el segundo, perdonen que se arman estas cosas horribles acá. No sé por qué mi compu está empezando a fallar. Es el segundo ciclo de replicación. Vuelve a la normalidad, acá está hebra. Ya no se forma como tautómero. Adenina, timina, citosina, guanina. Entonces la nueva va a tener timina, adenina, guanina y citosina. ¿Bien? Pero en este caso, esta otra ya tiene el error incorporado. ¿Por qué? Porque tiene T, perdón, en esas líneas no sé cómo sacar, T, G, G, C. Cuando el original era TAGC, ¿bien? Entonces, como molde le sirve a la otra molécula que habíamos puesto en verde, entonces va a tener adenina, citosina, citosina y guanina. ¿Ven que ya es distinta? Esta sí es igual a la original, pero esta ya no. Y estas, bueno, hacen exactamente lo mismo y van a ver que tienen exactamente la misma molécula, la molécula inicial. Pero acá se origina una que tiene un cambio. Y ese cambio ya se heredó. ¿Por qué? Porque es en el segundo ciclo de replicación. Bien, no sé si se entendió o los mareé más. Sí, profe, clarísimo. Tenías que hacer esto, practíquenlo. Por ahí, si no les cuesta, se les complica hacerlo con las bases que tienen ahí en el práctico, invéntense ustedes cualquier par acá, lo hacen acá al original. En el primer ciclo ponen el que se le cante, lo ponen como tautómero y ven qué pasa. ¿Bien? La forma de ver si hicieron bien el ejercicio es que le tienen que dar 3 igualitas a la original y una distinta. ¿Bien? Una mutada. Bien, profe, muchas gracias. De nada, Benjamín. ¿Alguna otra duda? Bueno, despedimos entonces. Por favor. Chao, profe. Bien, nos vemos. Cuídense, nos vemos a la tardecita. ¿Sí? Cuídense, lean, por favor, traten de hacer, porque después sigue. Igualmente, si tienen dudas de este práctico en las consultas de la semana que viene, no se preocupen, la vemos y las evacuamos. ¿Bien? Pero es importante que ustedes no se queden atrás. ¿Bien? Cuídense, que estén bien. Nos vemos.